a Dios lo que es de Dios. Audiolibro. La violencia. Nosotros creamos a todos los dictadores del mundo porque necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Y existe una razón muy sutil para ello. Cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, no es tuya la responsabilidad de si está bien o mal. Te libra de toda responsabilidad. No tienes que pensar en ello, ni preocuparte. Toda la responsabilidad recae sobre la persona que te ordena que hagas algo. Las personas, como es el caso de nuestros gobernantes, no ocupan posiciones de poder solamente por sus cualidades. Están ahí porque millones de personas quieren que les digan lo que tienen que hacer. Porque si nadie les da órdenes, están perdidas. Nosotros creamos a los dictadores. Hitler estaba medio loco, pero Alemania, una de las naciones más inteligentes del mundo, creadora de una gran tradición de filósofos, pensadores, teólogos de primera categoría. Incluso en el siglo XX, Alemania ha dado al mundo personas como Martin Heidegger. Yo he estudiado a muchos filósofos, pero Heidegger posee tal genio, tal originalidad en sus enfoques sobre las cosas, completamente nuevos. Y sin embargo, era seguidor de Hitler, lo apoyó. Uno se plantea, ¿cuál podría ser la razón y por qué toda una nación apoyó a aquel loco? La razón está en que nadie quiere responsabilidades, pero en el momento en que pierdes tu responsabilidad, piensas que es una carga y otro la acepta. También pierdes tu individualidad, también pierdes tu libertad. La responsabilidad no es distinta de la libertad, de la individualidad. En cuanto descargas tu responsabilidad sobre otro, se disuelve tu identidad. Por supuesto, nadie te echará la culpa si algo se tuerce, pero habrás perdido tu alma. Se condena a los dictadores, pero nadie se para a pensar en la psicología, en cómo se crean los dictadores, en quienes los crean. Somos nosotros quienes los creamos y lo hacemos con la esperanza de que ellos asuman la responsabilidad. Pero no nos damos cuenta de que junto con nuestra responsabilidad se nos va la libertad y también la individualidad, la democracia, la libertad de pensamiento y la expresión, todo. Perdemos el alma en cuanto dejamos nuestra responsabilidad en manos de otro. Y a algunas personas les gusta dominar, dar órdenes, son dementes. De modo que es una situación extraña. A la gente le gusta que la libren de responsabilidades. Y por otra parte, hay personas dispuestas a cargar con todas las responsabilidades, porque así también se llevan toda tu libertad. Se llevan tus derechos, tu individualidad. Son personas motivadas únicamente por el deseo de poder. Su demencia es distinta, pero a mí me parece que se ajusta a ciertas necesidades. Pienso que existe cierta sincronía entre quienes quieren librarse de las responsabilidades sin darse cuenta de que al mismo tiempo van a deshacerse de su alma, y los otros locos,
que solo rinden culto a una cosa, el poder. El hombre es un dilema, porque el hombre es una dualidad. El hombre no es solo un ser, sino que está compuesto de pasado y futuro. El pasado representa lo animal y el futuro lo divino, el César y Dios. Entre ambos está el momento presente. Entre ambos está la existencia del ser humano, dividida, desgarrada, expuesta al empuje de dos polos diametralmente opuestos. Si el ser humano retrocede hacia el pasado, es un animal. Por eso la ciencia no cree que el hombre sea nada más otro animal, porque la ciencia solo investiga el pasado. Darwin y otros, sí, tienen razón en cuanto a que el hombre nació de los animales. Eso es cierto en cuanto al pasado, pero no en cuanto a la totalidad del hombre. La religión indaga en lo posible, en lo que puede ocurrir, pero aún no ha ocurrido. La ciencia disecciona la semilla y no encuentra la flor. La religión es visionaria, soñadora, y es capaz de ver lo que aún no ha sucedido, la aparición de la flor. Por supuesto, no se puede encontrar, esa flor no se puede encontrar diseccionando la semilla. Hace falta intuición, no capacidad analítica, sino una especie de visión, de enfoque poético. Solo un verdadero soñador puede ver lo que aún no ha ocurrido. La religión descubre que el hombre no es animal, sino divino, que el hombre es semejanza de Dios. Las dos cosas son verdad. El conflicto no tiene fundamento. El conflicto entre ciencia y religión no tiene sentido. Sus enfoques, sus métodos de trabajo y los terrenos que abarcan son completamente distintos. La ciencia siempre lo reduce todo a los orígenes, mientras que la religión siempre salta hacia el destino final. El hombre es ambas cosas. Es un dilema, una angustia constante, ser o no ser, ser esto o aquello. El ser humano solo puede alcanzar la paz de dos maneras, y una consiste en volver a la animalidad. Entonces será uno. No habrá división. Volverán a reinar la paz, el silencio, la armonía. Por eso hay millones de personas que intentan ser animales siguiendo caminos diversos. La guerra ofrece la oportunidad de volver a ser animales, y de ahí su gran atractivo. En el transcurso de 3000 años de historia se han librado 5000 guerras. La guerra estalla sin cesar en un lugar u otro. No pasa un solo día sin que un ser humano mate a otros. ¿Por qué tal regocijo en la destrucción, en la muerte? La razón está oculta en las profundidades de la psicología humana. En el momento en que matas, de repente eres solo uno. Vuelves a ser animal y desaparece la dualidad. De ahí la tremenda fuerza de atracción del asesinato y del suicidio. De ahí el por qué cada vez se extiende con mayor fuerza esta cultura de muerte en la humanidad. Aún no se puede convencer al hombre de que no sea violento. La violencia estalla. Cambian los nombres, las consignas, pero la violencia sigue siendo la misma. Puede estallar en nombre de la religión, en nombre de la ideología política, de cualquier cosa absurda. Basta un partido de fútbol para que la gente se vuelva violenta. A la gente le interesa tanto la violencia que si no pueden ejercerla por sí mismos, porque corren demasiados riesgos y piensan en las consecuencias, encuentran formas indirectas para hacerlo. La violencia es indispensable en el cine y en la televisión. Nadie ve una película sin violencia. El ver violencia y sangre te recuerda de repente tu pasado animal. Te olvidas del presente. Te olvidas por completo del futuro.
te transformas en el pasado. Por eso Jesús insiste tanto en esto. Quien siembra en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Lucas capítulo 9 versículo 62. O también este famoso pasaje bíblico. Entonces, Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiendo que venía de Yahvé, y destruyó completamente estas ciudades y toda la llanura con todos sus habitantes y la vegetación. La mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Libro del Génesis, capítulo 19, versículos del 24 al 26. En esas condiciones yace el ser humano de nuestro tiempo, paralizado y llevando a cuestas el peso inútil de ese pasado animal. Cuando vas al cine o estás ante la televisión, te identificas con lo que ocurre en la pantalla, tanto que en cierto modo lo que visualizas se convierte en tu propia vida. Dejas de ser espectador. En esos momentos participas, estableces una relación. La violencia ejerce una gran atracción. La sexualidad también ejerce gran atracción, porque solo en los momentos de sexo se hacen uno. El resto del tiempo son dos, están divididos y persisten la angustia y la ansiedad. Así pues, la violencia, el sexo y las drogas contribuyen, al menos de momento, temporalmente a recaer, a volver a la animalidad. Pero ese estado no puede ser permanente. Hay que comprender una ley fundamental, que nada puede retroceder. En el mejor de los casos, se puede simular, se puede engañar, pero nada puede retroceder. Porque el tiempo no retrocede, el tiempo siempre va hacia adelante. No se puede reducir a un joven para que sea niño, ni a un anciano para que sea joven. Es imposible. El árbol no puede reducirse a la semilla original. También eso es imposible. La evolución continúa constantemente y es imposible evitarla u obligarla a retroceder. Por consiguiente, todos los esfuerzos de los hombres por ser animales y encontrar la paz están abocados al fracaso. Puedes emborracharte o drogarte con marihuana, con LSD, hasta perder el conocimiento. De momento desaparecen todas las preocupaciones. De momento dejas de formar parte de una existencia problemática. Te trasladas a una dimensión completamente diferente, pero solo de manera momentánea. Mañana por la mañana habrás vuelto, y al volver el mundo será aún más feo que antes, y la vida más problemática que nunca. Porque mientras estabas obnubilado, adormilado por las drogas, los problemas iban aumentando. Los problemas se complicaban aún más. Mientras pensabas que habías superado esos problemas, se enraizaban aún más en tu ser, en tu inconsciente. Mañana habrás vuelto al mismo mundo y parecerá más feo al compararlo con la paz que habías logrado con la reducción, la obnubilación, el olvido. En comparación con esa paz, el mundo te parecerá aún más peligroso, más complejo, más aterrador. Y entonces solo podrás seguir un camino, aumentar la dosis de droga. Pero eso no te ayudará durante mucho tiempo. Y no es el camino para salir del dilema. El dilema permanece, persiste. El único camino consiste en dirigirse hacia lo divino. El único camino es hacia adelante. Convertirte en lo que potencialmente eres. Transformar lo potencial en real. El hombre es Dios en potencia, y a menos que se transforme en Dios real, no existe posibilidad alguna de satisfacción. Las personas también se han planteado eso, cómo hacerse divino. Y al hacerse divino, ¿a dónde va a parar lo animal? La solución más sencilla que se ha encontrado en el transcurso de los siglos consiste en reprimir lo animal. Es la misma solución.
o reprimir lo divino mediante la violencia, el sexo, las drogas. Olvidar lo divino, que en realidad no es una solución, que nunca logra nada, porque está abocada al fracaso por la naturaleza misma de las cosas. O reprimir lo animal, olvidar lo animal, no mirarlo, enterrarlo en las profundidades del subconsciente para no toparse con él en la vida cotidiana, para no verlo. El hombre piensa casi de la misma manera que el avestruz. El avestruz piensa que, si no lo ve, el enemigo no existe, así que cuando lo ve venir, cava un agujero en la tierra, y allí mete su cabeza, y piensa que no existe porque no lo ve. Lo mismo han hecho muchísimas de las personas religiosas en el transcurso de los siglos. Se han limitado a actuar como los avestruces, algo totalmente inútil. Reprime el animal que hay en ti, te dicen. Pero no puedes reprimirlo porque tiene mucha energía. Es tu pasado, con una antigüedad de millones de años. Está profundamente enraizado en ti. Y no puedes deshacerte fácilmente de él por el simple hecho de cerrar los ojos. Eso es una estupidez. Y el animal es tu base, son tus sentimientos. Naces animal, sin diferencias con otros animales. Puedes ser diferente, pero no lo eres. Por el simple hecho de nacer, no te haces diferente. Sí, tienes un cuerpo distinto, pero no mucho. También otra clase de inteligencia, pero no demasiado. Hay una diferencia de cantidad, pero no de cualidad. Si las investigaciones más modernas aseguran que incluso las plantas son inteligentes, sensibles, conscientes, ¿qué decir de los animales? Algunos investigadores sostienen que hasta los metales tienen una especie de inteligencia, de modo que la diferencia entre el hombre y el elefante, entre el hombre y el delfín o entre el hombre y el mono no es una cuestión cualitativa, sino cuantitativa, una cuestión de grados. Simplemente tenemos un poco más de inteligencia. No supone una gran diferencia, al menos no una verdadera. Se produce el cambio cualitativo únicamente cuando el ser humano se despierta plenamente, cuando se transforma en Cristo. Entonces, sí existe una diferencia real. Entonces, deja de ser animal. Entonces, se hace divino. Pero, ¿cómo conseguirlo? La energía puede transformarse, pero no reprimirse. La verdadera religión consiste en una alquimia, en técnicas y métodos de transformación. La verdadera religión consiste en no reprimir lo animal, sino en purificarlo, en elevar lo animal a lo divino, en utilizar y domar lo animal para ascender a lo divino. Puede convertirse en un vehículo enormemente poderoso porque es poder. La sexualidad puede utilizarse como una gran fuente de energía, acceder con ella a las puertas mismas de Dios. Pero si la reprimes, te enredarás cada vez más. Si reprimes la sexualidad, se desatará la ira. Toda la energía que iba a convertirse en sexualidad se transformará en ira. Cuando alguien reprime su sexualidad, se vuelve violento y vuelca esa violencia sobre sí mismo o sobre otros. Estas son las dos posibilidades. O convertirse en sádico y torturar a otros, o masoquista y torturarse a sí mismo. Pero en cualquier caso habrá tortura. Mas si se propaga el amor, desaparecerá la guerra. No pueden coexistir. Así que la represión no es el camino. El camino es la transformación. No hay que reprimir nada. Si existe en ti el deseo sexual, no lo reprimas, porque entonces surgirán más problemas que resultarán más difíciles de resolver. Si puedes llegar a una sexualidad natural, espontánea, las cosas resultarán muy sencillas, increíblemente sencillas. Entonces tu energía es natural, y la energía natural no pone ningún obstáculo a la transformación. Por eso insisto en que se puede pasar del sexo a la superconciencia. Y la transformación solo puede darse cuando aceptas tu ser natural. Todo lo natural es bueno. Sí, también es posible algo más.
pero ese más será posible solamente si aceptas tu naturaleza en su totalidad, si la abrazas, si no te sientes culpable. Ser culpable, sentirse culpable, equivale a ser irreligioso. Todavía seguimos repitiendo el mismo mensaje de siempre. Siéntete culpable y así serás religioso. Lo que yo digo es que si te sientes culpable, nunca serás religioso. Hay que acabar con el sentimiento de culpa. Eres como Dios te ha hecho. Eres lo que la existencia te ha hecho. La sexualidad no es una creación tuya, sino un don de Dios. Y Él, Jesús, ya vino a pagar por todos, esas culpas que ahora son solo pasado. Pero mientras se siga escondiendo, negando o reprimiendo el sexo, jamás se terminará el mercado multimillonario de la pornografía, menos la violencia, y esa división interna que tiene al ser humano diseminado en pedazos. Pienso por eso que el auténtico valor del sacramento de la reconciliación está en su poder de sanar, de redimir y de transformar al ser humano, mas no el de terminar de hundirlo en el círculo vicioso de una culpa que jamás termina. Igual que la oración y todos los demás sacramentos, son en sí mismos herramientas claves para que el hombre rompa con la rutina de ese pasado que solo lo destruye, para abrirse sin miedo a la realidad de ese reino eterno que lo rodea.